Apocalipsis 21. Y pues vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. Ya habíamos comenzado este tema hace 8 días. Y retomando, recordemos que ya habíamos hablado de los cielos nuevos, la nueva tierra, pero ahora en detalle el apóstol comenzará a hablar de la Nueva Jerusalén. Esto lo encontramos del capítulo 21, versículo 9, y se extiende esta descripción hasta el capítulo 22, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. Vamos entonces a recordar que este es el tabernáculo de Dios con los hombres, el verdadero templo de Dios, el templo que permanecerá por siempre. La ciudad, ¿cierto? Pero también recordemos que nos referíamos a la ciudad como la desposada. ¿Por qué desposada? ¿Acaso la iglesia no es la desposada? Sí, pero como es en ese lugar donde la iglesia va a morar, entonces por eso también se le menciona a este lugar como la desposada. Y el tabernáculo, la morada de Dios. Entonces vamos a tomar versículo 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es el ángel que le muestra la ciudad? Uno de los que tenían las 7 copas de la ira. Probablemente sea el mismo que aparece en 17.1, que es cuando también se le muestra por parte de un ángel que tenía las 7 copas de la ira, también le muestra la Babilonia, le muestra entonces la ramera, la Babilonia, en el capítulo 17. El capítulo 17. Pareciese ser el mismo ángel que le está mostrando a Juan la ciudad de Jerusalén, ¿no? La Nueva Jerusalén. Y dése cuenta los contrastes, ¿no? Entonces, así como el Señor a través de uno de los ángeles, ¿cierto?, le muestra a Juan la sentencia contra otra mujer, otra ciudad, porque recordemos que Babilonia también es otra ciudad, pero también representada por una mujer ramera, ¿sí? Por una mujer ramera. Y sobre esta el juicio de Dios. Si dése cuenta el contraste de Babilonia, representada una mujer ramera, y la Nueva Jerusalén, presentada también como una ciudad, pero una mujer pura, una virgen, ¿sí? Es el contraste que podemos ver entre una. Perdón, en el Salmo 45 es la misma desposada. Sí, bueno, puede ser una referencia al pueblo de Dios. Cuando dice: deja la casa de tu padre, ¿sí?, y deseará el rey tu hermosura, puede ser una referencia a la iglesia. Sí, Señor. Bueno, entonces hablamos de la desposada, ¿no? La desposada, la esposa del Cordero. Y preguntábamos, ¿la esposa del Cordero entonces es un pueblo o es un lugar? Entonces, aunque la Nueva Jerusalén sea un lugar, se describe también, como ya lo habíamos visto también en el capítulo 21, al principio, versículo 2, dice que desciende la Nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, vemos ahí que es descrita la ciudad de Jerusalén como la esposa, la Nueva Jerusalén como la esposa, ¿no? ¿Y por qué se menciona a la Nueva Jerusalén como esposa? Bueno, MacArthur comenta que la Nueva Jerusalén adquiere el carácter de sus habitantes, que son los redimidos de Dios. ¿Y los habitantes adquieren el carácter de quién? De Dios. Entonces, dése cuenta, Dios transfiere su carácter a la iglesia
y al pueblo de Dios en general, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, como ya veremos más adelante. Y a su vez, el pueblo de Dios le transfiere su carácter ¿a quién? ¿A qué? A Dios. El pueblo de Dios a Dios. Veníamos de decir, Dios le transfiere su pueblo. carácter al pueblo y Y el el pueblo le pueblo a transfiere el Dios. carácter, de acuerdo a lo que estamos hablando, a la Nueva Jerusalén. Por eso se le dice la esposa, porque como menciona MacArthur, repito, la Nueva Jerusalén adquiere el carácter de sus habitantes, que son los redimidos de Dios. Entonces, si el pueblo de Dios es glorioso, la ciudad es gloriosa. Si el pueblo de Dios es santo, la ciudad es santa. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de este pueblo. Si el pueblo de Dios es eterno, entonces esta ciudad es eterna. ¿Sí? Adquiere el carácter del pueblo que a su vez adquiere el carácter del Creador. ¿Sí? Pero entonces en Apocalipsis 19 del 7 al 9 también habíamos visto, dice, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. ¿A qué se refería ahí en Apocalipsis 19? Hace referencia al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces esto puede significar, cuando se refiere a la desposada, que la iglesia, que la Nueva Jerusalén es la residencia de la novia. Es la residencia de la novia, ¿sí? Entonces a eso hacemos referencia. El matrimonio prácticamente no. Del Señor, porque recordemos que es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora vamos a ver la descripción de la Nueva Jerusalén. Vamos a empezar a describirla. Dice, versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Me llevó en el espíritu. Varias veces en Apocalipsis ocurre esto, que Juan es llevado en el espíritu a donde el Señor quiere. Primero, dice en Juan 1:10, estaba en el espíritu en el día del Señor. Estaba en el espíritu en el día del Señor. ¿A qué se refiere con el día del Señor? Algunos apuntan a que es el domingo, el primer día de la semana. ¿O no es ¿Sí? el día de la venida? O el día de la revelación del Señor. Si alguno interpretará de esa manera, pero hay eruditos serios que hablan de que el primer día es, el día del Señor es el primer día de la semana. También cuando se le dice en el capítulo 4, cuando le muestra esa visión celestial, le dice sube acá, y dice que es llevado en el espíritu también, para ver la adoración celestial. Y más adelante en 17:3, también es llevado en el espíritu como a un desierto, para mostrarle la condenación de la gran ramera, la Babilonia. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo que Juan es llevado en el espíritu en varias ocasiones para que el Señor le muestre algo, una visión, algo que él tiene que escribir, ¿sí? Y en este caso también es llevado en el espíritu. ¿A dónde? Esta vez a la Nueva Jerusalén. Vamos a hablar de la gloria de la Nueva Jerusalén, del esplendor de la Nueva Jerusalén. Dice que descendía del cielo de Dios. Descendía del cielo de Dios. También encontramos esto en el versículo 2. Desciende del cielo de Dios. Y además se dice que tenía la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Esto qué nos recuerda a nosotros? ¿Qué habíamos dicho? Que la gloria de Dios tenía, esta ciudad tenía la gloria de Dios con ella. ¿Qué nos recuerda? Que transmite el carácter. Bueno, transmite el carácter de Dios a la ciudad, pero además de eso que habíamos hablado anteriormente. La reunión anterior. Que la gloria de Dios esté en esta ciudad, ¿a qué hace referencia? Esto nos recuerda a la Shekinah en el Antiguo Testamento, la presencia manifiesta de Dios en el Antiguo Testamento. La gloria y la presencia de Dios
En primer lugar, ¿dónde estuvo? ¿O en qué habitación estuvo por primera vez? En el tabernáculo. Y luego, en el templo de Salomón. ¿Recuerda? Recordemos esos pasajes, los voy a leer rápidamente porque ya los habíamos mencionado. Entonces voy a leer rápidamente estos pasajes, solamente voy a leer Éxodo capítulo 40, versículo 34, cuando se erigió el tabernáculo, es decir, cuando por así decirlo, se inauguró, ¿sí? Se dedicó el tabernáculo, ¿qué ocurrió? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces descendió esta gloria, la Shekinah, y dice que no se podía entrar, ¿cierto? No podía entrar Moisés por la presencia de Dios. ¿Por qué no podía entrar Moisés? Moisés estaba en su carne mortal, ¿cierto? Y a causa de su carne mortal era un hombre pecador. No estoy menospreciando a Moisés, sino que como todos los seres humanos, ¿cierto? Tenemos esa herencia de pecado. A eso me refiero, ¿sí? Entonces Moisés en su carne mortal, en su condición frágil y pecaminosa, no podía estar en la presencia de Dios manifiesta, en su gloria. Cuando él subió al Sinaí, él tuvo que ser escondido en la roca, ¿cierto? En el hueco de la peña y en la roca, para que solamente viese, por así decirlo, las espaldas de Dios y no fuese consumido. Cuando dice la Escritura que Moisés hablaba cara a cara con Dios, no se refiere a que literalmente le haya visto, sino que era tal la cercanía de Moisés que nadie sino Moisés tenía ese privilegio. A eso se refiere, porque la Biblia dice no me verá hombre y vivirá, precisamente también se lo revela a Moisés. Entonces cuando dice que se ve cara a cara, da a entender que Moisés estuvo más cercano de Dios de lo que normalmente un ser humano en ese entonces podía estar o Dios le permitía estar. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre que amaba y deseaba la gloria de Dios. Él le pidió al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le mostró, como alguien cantaba, un destello de su gloria. Y por eso, con una pequeña muestra de la gloria de Dios, Moisés quedó maravillado. ¿Dónde más ocurre que la Shekinah desciende? También lo habíamos visto en 2 de Crónicas 5, del 13 al 14. Voy a leerlo también, 2 de Crónicas, capítulo 5, del 13 al 14, cuando Salomón se termina el templo de construir y Salomón lo dedica, ¿cierto? En 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 14, dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, esta vez vemos también que los hombres no pueden acceder. De acuerdo a lo que hablamos, quiero preguntar cuál es la diferencia del tabernáculo y el templo con respecto a la Nueva Jerusalén. Hemos hablado de la gloria del Señor, hemos hablado de cómo la Shekinah desciende y los hombres no pueden estar allí. De acuerdo a lo que hablamos, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el tabernáculo, el templo y la Nueva Jerusalén? Pues la Nueva Jerusalén ya es
Y entonces, por consiguiente, si hay perfección en la Nueva Jerusalén y los hombres ya no tienen pecado, ¿cuál sería la diferencia con respecto al tabernáculo y al templo? eh, tienen comunión con nuestro Dios. Una es temporal y la otra es permanente, ¿sí? O por la eternidad. No, yo creo que la gloria de Dios como tal es permanente. Lo que fue temporal era el tabernáculo y el templo. Pero lo que dice Hernán es básicamente a lo que quería apuntar. Que mientras que en el tabernáculo y en el templo los seres humanos no podían estar al mismo tiempo con la gloria de Dios, la Shekinah allí, entonces en la Nueva Jerusalén no va a ocurrir eso. En la Nueva Jerusalén el hombre sí va a estar allí. Por eso dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces la gloria de Dios, la Shekinah, la eterna gloria de Dios, ahora va a estar, ¿cierto?, al alcance, por así decirlo, de los seres humanos, ¿sí? Y entonces va a haber esa comunión perfecta, esa armonía, ¿sí? Y a este punto también nosotros hacíamos mención especial del templo de Ezequiel, ¿sí? Del cual también se dice que la gloria de Jehová lo llena. La gloria de Jehová llena la casa del templo de Ezequiel. Y el templo de Ezequiel no lo habíamos tomado antes, es decir, antes de llegar a estas instancias, no lo habíamos tomado antes. ¿Ese templo es literal o es simbólico?, preguntábamos. ¿Cómo sabemos que es literal? Porque se dan descripciones de medidas. Es decir, se dan muchos detalles como para considerar que es una visión, se dan medidas. Hay medidas que se toman a lo largo y ancho y alto de este templo. Pero ahora, si el templo literal, ¿para cuándo tiene lugar? Eso también lo preguntábamos. ¿Para cuándo tiene lugar este templo en donde la gloria del Señor también llena esta casa? Que también habíamos preguntado. Sí, señor, pero específicamente para no detenernos allí, solamente estamos repasando. Ezequiel 43 del 4 al 5 dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces ya dijimos que este templo es literal, que sobre este templo también viene la gloria del Señor, pero ¿para cuándo es? No ha sido del pasado, es decir, ese templo no se ha construido con esas características, tampoco al presente. Y al futuro, como estamos viendo acá, tampoco encajaría porque está la Nueva Jerusalén. Y si está la Nueva Jerusalén, ¿para qué necesidad de otro templo? O sea, un templo dentro del templo no tiene sentido. Entonces habíamos dicho que este templo probablemente se construirá en el milenio o durante el milenio. Este templo entonces sería el templo del milenio que se construiría cuando el Señor Jesús descienda y reine con vara de hierro. ¿Se construirá en dónde? Creo que en la Tierra Santa. O sea, no hay otro lugar, debe ser la Tierra Santa. Es un templo muy grande. Pero también nos surgía otra interrogante, ¿por qué en el templo de Ezequiel se habla de sacrificios? ¿No se supone que Cristo es el sacrificio una vez y para siempre por los pecados? Entonces, ¿por qué se vuelven a sacrificar animales? Pues si es como se está hablando que ya en el milenio, pues por las personas que son imperfectas, las demás naciones que ya hayamos tocado el tema de que iban a quedar en el milenio. Pero ¿por qué sacrificios otra vez? Si Cristo ya murió una vez y para siempre por los pecados. ¿Sacrificios para qué? ¿Para el pecado o para qué tipo de...? Entonces, ¿por qué ahí habla sacrificios? Bueno, en Ezequiel se habla de que son sacrificios, ¿sí? En particular, era lo que habíamos dicho, sea cual fuese, ¿sí? Porque ahí habla de sacrificios de expiación y alguien dice, pero ¿por qué si Cristo ya se ofreció una expiación, por qué en el milenio otra vez es como retroceder a la ley? No, habíamos dicho que estos sacrificios
son de carácter o serán de carácter conmemorativo, no expiatorio. Es decir, no tienen efectividad para perdonar pecados, sino conmemorativos, como por ejemplo, para nosotros, ¿qué? La cena es conmemorativa, no expiatoria. No está al nivel que mencionan en la institución católica, que literalmente se convierte en el pan y el vino. Eso no es conmemorativa, es conmemorativa. Bien, entonces por eso estamos hablando de que el templo de Ezequiel también es llenado de la gloria del Señor y será para el milenio, ¿sí? Entonces la Nueva Jerusalén es el reflejo o la proyección de la gloria de Dios. O sea, la hermosura de la Nueva Jerusalén, ¿por qué es? Porque allí está proyectada la naturaleza, el carácter, la perfección de Dios. La ciudad es hermosa porque Dios es mucho más hermoso, digo yo. La ciudad refleja la belleza de Dios, ¿sí? Entonces, como comenta la Biblia Recobro, dice allí, abro comillas, la gloria de Dios es la expresión de Dios, es Dios expresado. La apariencia de Dios es como jaspe. La luz de la Nueva Jerusalén es semejante a una piedra de jaspe. La Nueva Jerusalén tiene la apariencia de Dios y expresa a Dios mediante su resplandor. Repito esto último, la Nueva Jerusalén tiene la apariencia de Dios y expresa a Dios mediante su resplandor. Vemos entonces estas características de la Nueva Jerusalén. Luego habla de su fulgor, su fulgor. Entonces, esta misma palabra que se refiere al resplandor de la Nueva Jerusalén también aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para referirse a los cristianos como luminares, luminares en el mundo. Entonces, dése cuenta que tanto la ciudad de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, como los creyentes reflejan la gloria y el carácter de Dios. Repito, tanto la Nueva Jerusalén como los creyentes hoy en día reflejamos la gloria y el carácter de Dios. Veamos, os voy a leer precisamente Filipenses, donde se menciona esta misma palabra. O sea, cuando habla de fulgor en Apocalipsis, esa misma palabra en griego aparece en Filipenses para referirse al resplandor o los luminares que son los creyentes. Ahí en Filipenses, entonces, capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De la misma manera que la Nueva Jerusalén refleja o proyecta la gloria de Dios, los creyentes hoy en día han de reflejar y proyectar la gloria de Dios, su carácter, su naturaleza, a través de su testimonio. Entonces, el fulgor de la Nueva Jerusalén, ¿cierto? También ha de estar, bueno, no en la misma intensidad quizás, porque estamos hablando de las cosas eternas, estamos hablando de nuevos cielos, nueva tierra, un nuevo orden y naturaleza de cosas, pero sí la gloria de Dios ha de ser manifestada en nosotros al presente, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿estamos resplandeciendo para su gloria? ¿En realidad estamos siendo luminares en el mundo? Y creo que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser luminares, ¿sí? Perdón, esto también no puede a uno trasladar de una manera pues más pequeña, ¿no? En cuanto a cuando uno va a un retiro, sí, digamos que va uno por unos días y llega uno y llega más resplandeciente que... Bueno, sí, ¿Sí? un tiempo de campamento, de retiro espiritual con los demás hermanos de otras iglesias. Es un tiempo de edificación, bien. Entonces, Juan trata ahora de describir la belleza, el fulgor, la gloria de Dios, comparándolo con piedras preciosas para darnos una idea, ¿sí? Pero debemos considerar que aunque se estén comparando con piedras preciosas y todas estas cosas bellas en sí, no hay, digamos, comparación objetiva. Es decir, Juan trata de describir
con lo que él conoce por experiencia, pero no significa que se limite a que la Nueva Jerusalén sea como esas piedras preciosas, es mucho más. Son las vidas radiantes. Mucho más, me refiero es a la Nueva Jerusalén, al fulgor de la Nueva Jerusalén. Yo volviendo a hablar de la Nueva Jerusalén, entonces hablamos de estas piedras preciosas. Entonces podemos hacernos a una idea, ¿cierto? De cómo será la Nueva Jerusalén y eso que produce en nosotros, esperanza, produce consuelo, produce ánimo, ¿cierto? Entonces podemos hacernos a una idea de su gloria, para que al considerar la gloria de Dios, en nosotros haya esperanza, haya expectativa, ¿sí? Eso es como cuando alguien pide algo, no sé, algo que pide por encargo, algo que ha comprado, ahorrado para poder tenerlo, y lo pide de otro país, pero eso tiene un proceso. Mientras lo despachan en el otro país, mientras lo mandan para acá, mientras pasa por la aduana, ¿cierto? Pero la persona, mientras pasa ese tiempo, se ilusiona, se llena de alegría y de emoción al saber que su paquete o su encargo, su compra por la que tanto ahorró, etcétera, está por llegar. En esa persona hay cierta expectativa. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sí? Cosas porque yo literalmente pues he hecho ese tipo de compras, ¿no? Aún dentro de poco estoy esperando precisamente un paquete con las características. Ahora, yo no quiero, por así decirlo, rebajar la esperanza eterna con algo terrenal, con un artículo pasajero y de prácticamente valor insignificante al lado de la eternidad, pero quiero hacer una comparación de que así como esperamos, o sea, el hecho de que pedimos algo y que nos va a llegar, eso nos da cierta expectativa, ¿sí? Pues cuánto más ha de llenarnos de expectativa la Nueva Jerusalén, cuya gloria y permanencia es eterna, con mayor razón. Por eso vayamos, sin perder nuestro pasaje central, ahora sí vayamos a Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Sí, señor. Cuando fue Jesús, lo engancharon en una cruz. Lo engancharon, lo crucificaron, lo clavaron en una cruz. No lo engancharon en una cruz, sino lo crucificaron. Bueno, ya sabemos, de los niños es el reino de Dios. Dios esconde estas cosas de los sabios y entendidos se las revela a los niños, ¿no? Pero ya nos dio un término teológico, lo engancharon en una cruz. Bueno, el teólogo de 5 años nos ilustra un poco. Vamos entonces a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo desde el 11. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cuáles cosas? Las cosas terrenales, las cosas, digo yo, presentes. Todo lo que vemos ha de ser destruido, ¿sí? Y puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Los elementos siendo quemados, dice, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y ahora que estamos hablando de la gloria de la Nueva Jerusalén, esto nos lleva a nosotros, o nos debería llevar, a esperar con ansias y a ser todavía más diligentes en nuestro caminar cristiano. Alguien dirá, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Estas son cosas del futuro. Y estamos en el presente. ¿Qué tenemos que, o sea, esto qué tiene que ver conmigo? Pues sí, la ciudad es muy bonita. Es como un abrebocas.
La descripción que se nos está dando es un abrebocas. Es como cuando lo provocan a uno. Precisamente cuando hicimos un pedido y ese pedido está por llegar, pero aún no ha llegado. Pero mientras llega, nos llena de expectativa, nos llena de gozo, ¿sí? O sea, hay una expectativa que nos llena de esperanza. Al considerar la belleza de esa nueva Jerusalén, todavía más debe haber esa expectativa y esa esperanza. ¿Sí me explico? Entonces, al considerar la belleza de la nueva Jerusalén, eso nos llena de esperanza y de expectativa. O sea, nos lleva a tener ese deseo con más ansias. Quizá digamos a este punto, bueno, no habíamos considerado la nueva Jerusalén como ahorita estamos viéndola, porque habíamos pasado por este pasaje de largo quizá. Pero ahora estamos considerando la belleza de la nueva Jerusalén y eso nos debe dar a nosotros gozo, expectativa, deseo y anhelo por lo que Dios va a hacer y a dónde va a llevar a los creyentes. ¿Bien? Bien, vamos a hablar ahora de las puertas de la ciudad. Vamos a hablar de las puertas de la ciudad. Versículo 12 al versículo 13 de Apocalipsis 21. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Hasta ahí entonces la descripción de las puertas. El muro grande y alto, pues es tan grande, tan grande, tan grande. Dese cuenta, versículo 16, la ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. O sea que de altura, ¿cuánto tiene ese muro? 2.200 kilómetros. Estoy leyendo en Reina Valera, en Nueva Versión Internacional. Porque en Reina Valera dice, lo mide en términos de estadios. ¿Por qué toma medida de estadios? Porque es una medida muy grande, no puede medir en codos. Tiene que medir por estadios. Y aún siendo estadios, dice que son 12.000, o sea, es una medida pues impresionante, diríamos nosotros astronómica. Y para mí es difícil creer o imaginarme esto, pero la Escritura lo dice, por consiguiente es cierto. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos dice que no hay muros tan altos. Imagínense lo que es construir un muro de 2.200 kilómetros de longitud. Eso es bastante, es decir, una longitud tan grande. Yo no sé cuánto tiene de largo Colombia, ¿alguno de ustedes sabe el dato? Pero creo que es mucho más grande que la longitud que tiene Colombia desde la Leticia hasta el Cabo de la Vela, que es el extremo norte del país. Pero imagínense una medida, o sea, es algo increíble que no nos podríamos imaginar. Y a mí se me hace en mi imaginación o en mi criterio, en lo que yo percibo de mi experiencia con lo terrenal, es que a mí se me hace raro. O sea, que ¿por dónde le va a entrar la luz? Uy, pero eso sería, entonces uno se sentiría encerrado. Y es que no podemos medir por nuestra experiencia o nuestro conocimiento de lo físico actual, no podemos medir la ciudad, digamos, en términos de nuestra experiencia presente. Va a ser algo maravilloso. Ahora, en cuanto al sol, no va a haber sol ni luna, porque la gloria de Dios va a estar ahí. Si la gloria de Dios va a iluminar, ¿para qué sol o para qué luna? Si el Señor va a ser la lumbrera, el Cordero y el Señor serán entonces la lumbrera. Entonces, dése cuenta las medidas tan grandes de este muro. Ahora sí vamos con la aplicación. Queda entender entonces que el muro sea tan alto. ¿Qué se le ocurre pensar ya que hemos hablado de esto? ¿A qué hace refiere? Bueno, sí, señor.
Correcto, ese es el punto. Habla de protección, seguridad. Recordemos que las murallas, ¿para qué se construían? Hoy en día nuestras ciudades no tienen murallas, pero anteriormente se construían murallas. ¿Para qué? Para proteger las ciudades. De hecho, hay un proverbio que dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre que no tiene rienda, o sea, que no tiene dominio propio. Cuando una persona no tiene dominio propio es o sea, es vulnerable a cualquier daño que se le haga. Si se pone a pelear con todo el mundo, pues esa persona es vulnerable. Entonces, una persona que no se controla es como una ciudad sin protección, sin muro. A eso hace referencia el proverbio. En este caso vemos que la Nueva Jerusalén hace referencia a que no va a ser saqueada, no va a ser asaltada, no va a ser amenazada. Imagínense un muro tan grande, pues va a ser infranqueable. Además, recordemos que los condenados ni siquiera podrán intentarlo. ¿Por qué? No existen. Bueno, sí existen, Pero no, ellos son los que están. pero están en el lago que arde con fuego azufre y son atormentados. O sea, los que estarán afuera estarán atormentados. O sea, no va a haber una persona allá afuera, ¿cómo nos metemos? ¿Sí? O sea, no hay personas que van a estar merodeando por la ciudad, o de acuerdo a lo que estamos leyendo. Pues están en un lado, están en el otro. Sí, dice que ya dijimos que los hechiceros, los adúlteros van a estar fuera. ¿Sí? Pero aquí, entonces vemos que no va a haber quien trate de amenazar. Entonces, ¿a qué hace referencia el muro alto? Protección, seguridad, bienestar, ¿cierto? Que Dios le otorga a los redimidos. ¿Sí? Y de esa ciudad están excluidos los impíos, o sea, no va a haber infiltrados, no va a haber espías, no va a haber polizones. Imagínense cómo Dios en su omnisciencia va a ignorar, ¡ay! Se me metió este aquí, yo no caí en cuenta que este no era de los nuestros. ¿Sí? ¿Cómo se coló? ¿Qué pasó ahí? No, no va a haber nada de eso, no va a haber infiltrados. Vigilantes tampoco, sí señor, de acuerdo. Bueno, vigilantes, diríamos los ángeles, por así decirlo, porque ahí se nos describe a los ángeles, pero ¿qué tarea tendrán los ángeles? Pues ya vamos a hablar de ello. Entonces, este muro hace referencia a la plena seguridad que Dios otorga a los redimidos, ¿sí? Y al mismo tiempo, este muro alto que habla de la exclusión de los impíos, la completa exclusión de los impíos, es decir, los impíos no tienen probabilidades siquiera de entrar. No pueden, o sea, imagínense lo que es tratar de subir un muro que es más alto que un país. ¿Cómo van a subir? O sea, ¿cómo lo van a lograr? Si para subir el Everest, todo lo difícil que es y que las personas hasta arriesgan sus vidas, ¿cierto? Hasta arriesgan sus vidas. Al final, ¿sí? Al final, preguntas. Entonces, decíamos, pues imagínense, si el Everest, las personas casi que arriesgan sus vidas para subirlo y solamente son 8.848 metros. Bueno, ese era el dato que aparecía en los libros de hace, recordemos que la altura va cambiando. Pero si eso es un problema, subir un muro de 8.848 metros. Ahora, imagínense un muro, ¿cierto? Que no tiene la inclinación que tiene el Everest. Pues ¿cómo lo van a subir? No lo podrán subir, ¿sí? No lo podrán, 2.200 kilómetros, imagínense. Entonces, a eso voy. ¿Los muros qué significan entonces en la ciudad? Protección, seguridad, bienestar, tranquilidad. ¿De quiénes? Protección. Bueno, contra los enemigos, pero seguridad ¿para quiénes? Para los redimidos.
para los redimidos. Vamos a hablar de los ángeles. Vamos a hablar un poquito de los ángeles. Y en las puertas, 12 ángeles. Según comenta la Biblia Recobro, voy a citar, abro comillas, en la economía eterna de Dios. ¿Qué es la economía eterna de Dios? ¿A qué se refiere con economía? Aquí no se refiere a dinero, no se refiere a cosas materiales, títulos, valores, nada de eso. Aquí la economía hace referencia a la administración de Dios o a la manera como Dios maneja sus propósitos, sus planes, sus tiempos, ¿sí? A eso hace referencia la economía de Dios. Entonces, si lo leemos de otra manera, en la administración eterna de Dios, o en el criterio de Dios, en el designio de Dios, los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. ¿Por qué están allí los ángeles? Son espíritus ministradores. Ellos sirven a los que heredan la salvación y participan de la bendición eterna de la nueva Jerusalén, que es el centro del cielo y la tierra, de la tierra nuevos. Ellos serán los porteros de nuestra posesión, mientras que nosotros disfrutaremos la rica herencia en la economía eterna de Dios. Entonces, los ángeles también, ¿qué representan? Seguridad, ¿sí? Y el soporte, es decir, la ayuda, porque son espíritus ministradores. Los ángeles no nos hacen caso a nosotros, es decir, los ángeles están a disposición de Dios al servicio de nosotros, ¿sí? Pero no nos hacen caso a nosotros. Le pongo un ejemplo. Los servidores públicos, o por ejemplo cuando pasa el carro las basuras. Los trabajadores que están al frente de eso están para el servicio de nosotros. ¿Cómo nos prestan su servicio? Porque tienen jefes que Pero, perdón, ¿cómo nos prestan el servicio? pues cumpliendo su trabajo. ¿Y cómo cumplen su trabajo? Por la orden que les dan los jefes. ¿Y en qué consiste la orden que le dan? ¿En qué consiste la ayuda que nos brindan los que recogen la basura? Pues recoger la basura, ¿sí? Pero si yo le digo, hágame un favor, necesito que suba aquí ¿cierto? No, eso no lo va a hacer porque ellos tienen una serie de normas, ellos están bajo las órdenes de un superior que es su jefe. Entonces están al servicio de nosotros, pero no reciben órdenes de nosotros. De la misma manera los ángeles están al servicio de nosotros, pero sirven a las órdenes de Dios. Y Dios los usa para el bienestar del pueblo, ¿sí? Para el bienestar del pueblo de Él. Entonces aquí los ángeles, ¿a qué hacen referencia? También a seguridad porque están en las puertas, como si fuesen, ahora sí decíamos, los vigilantes, los celadores. O sea que los guardas de seguridad no pasarán de moda. Tendremos ángeles como guardianes, imagínense. ¿Usted cree que un ángel sí da seguridad o no? Si un solo ángel derrotó a 185.000, no recuerdo la cifra, 185.000 guerreros asirios, o sea, soldados, no eran cualquiera, eran hombres de guerra, y un solo ángel derrotó a 185.000, imagínense 12 ángeles puestos a cada una de las puertas. La ciudad va a ser completamente infranqueable. Entonces aquí estamos añadiendo todavía más seguridad. Si aún pudiese alguien subir los 2.200 kilómetros que tiene la altura del muro, aún si pudiera, tendría que vérselas con un ángel. Tendría que vérselas con un ángel. Entonces dése cuenta que si no es el muro, son los ángeles los que van a impedir. Entonces hay completa seguridad. ¿Qué voy con esto? Que Dios, que está más seguro. Porque la caja fuerte aquí en la tierra, hasta las cajas fuertes van a perecer. Que una caja fuerte. Entonces, dése cuenta la seguridad que Dios da a los suyos. ¿Y cómo aplicamos esto para nosotros hoy en día? Bueno, la salvación que tenemos al presente es segura, si permanecemos firmes, claro está, dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Con tal de que permanezcáis firmes, si es que permanecéis firmes. Entonces, ¿hay seguridad? Sí, en la medida que nosotros permanezcamos fieles al Señor,
y a pesar de nuestras caídas o tropiezos, nosotros determinemos no apartarnos de Él. Entonces hay seguridad completa en Dios, al presente y en la eternidad. La Nueva Jerusalén es un reflejo de la seguridad que el creyente tiene en Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, por ejemplo. Es un pasaje. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué otro pasaje nos habla de la seguridad que da Dios? A mí se me ocurre otro, o recuerdo otro más bien, que Dios sella a los suyos con las arras de nuestra herencia, dice es el Espíritu Santo. O sea, Dios nos sella y nos da una seguridad que es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. ¿Cuál versículo es ese de qué es? Efesios, hay dos que hablan de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice que nos ha sellado, ¿cierto? Dice, el cual nos ha sellado con las arras de nuestra herencia. ¿Cuáles son las arras? ¿Qué son las arras? Una garantía, ¿cierto? Una cuota que se da como garantía de que el negocio completo se va a realizar. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo son las arras. Entonces, dése cuenta que la seguridad de la Nueva Jerusalén también refleja la seguridad que los creyentes tienen en Dios, no solamente para ese momento. En ese momento será la plenitud, es decir, la plenitud de la salvación, pero al presente tenemos seguridad de salvación y que haremos parte de ello con tal de que permanezcamos firmes. Recordemos la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. Esto nos lleva pues a estar más firmes, ¿cierto? A permanecer en Él. Bien. Entonces, vamos a hablar de las 12 puertas. El número 12 es significativo en la Biblia. Aquí no estamos en clases de numerología, ni nada de eso, ni de cábala, ni nada de eso. La cábala hace referencia, si no estoy mal, que los judíos, bueno, es como una la cábala es como una sociedad y como un sistema, digamos, de pensamiento y filosofía en el cual los judíos, ¿sí? En el cual los judíos le dan mucha importancia a los números, ¿sí? Pero ya la importancia de los números se la dan por encima de la escritura. Entonces ya es algo que tiene más bien que ver con, ¿sí? O sea, no es bíblico. Pero eso no significa que los números no sean significativos en la Biblia. Claro que sí, los números son significativos en la Biblia. Por lo general, número 7 es número de Dios. Número 6, como nos indica Apocalipsis 3, es número de hombre. Por consiguiente, el número 12 es significativo. ¿Qué nos recuerda el número 12? Empecemos a pensar el número 12 en la Biblia. Número 12 en la Biblia. Pues lo que yo he visto y leído más que todo el número 12 hace referencia al gobierno. Pero antes de hablar de lo que significa que 12 apóstoles, 12 espías, 12 espías, 12 tribus de Israel, 12 meses del año. Entonces, dése cuenta que el número 12 es significativo. Y ahora sí, el número 12 hace referencia al gobierno y administración. Gobierno y administración. Por ejemplo, las ofrendas que se realizaban en la ley, ¿cierto? Se turnaban. Bueno, olvido en este momento, pero hay un pasaje en la ley cuando habla que las tribus se turnaban, pero específicamente no recuerdo para qué se turnaban. No recuerdo el pasaje, pero es en Números, creo que está en Números, donde ellos se turnaban. Bueno, sí, también los turnos de los sacerdotes, pero estamos hablando específicamente del número 12. Y ellos se turnaban, creo que a lo largo del año. O sea que habían, digamos, 12 diferentes periodos
para cada uno de ellos. No recuerdo, quisiera recordar ese pasaje donde habla que, bueno, no recuerdo, pero creo que está en el libro de Números. El libro de Números habla de esa distribución y tiene que ver con 12. Tienen que ver con 12. Bueno, ya aquí tratando de hacer un repaso. Los panes de la proposición eran 12, sí señor. Creo que en 2 hileras de 6. Recuerde, 6, número de hombre. Esto puede hacer referencia también a la encarnación del Señor Jesús. Jesús es el pan de vida, ¿sí? 6, número de hombre. Jesucristo, hombre. Él es el pan de vida, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente el pasaje, pero ellos se turnaban, ¿bien? Se turnaban. Bueno, vamos a ver entonces que el número 2 es número de gobierno y de administración. Número de gobierno y administración. Entonces no es de extrañar entonces que la Santa Ciudad haga referencia a este número, porque es un gobierno perfecto, una organización perfecta, una administración perfecta. No van a haber errores. Cero corrupción, nada de eso va a existir porque todo es perfecto. Entonces estamos viendo allí que el 12 es número de gobierno y administración. Entonces ya dijimos, 12 son los hijos de Israel, es decir, la manera como Dios distribuyó al pueblo en 12 clanes o tribus y les dio asimismo ¿cuántas heredades en la tierra? 12. 12. Entonces, por eso vemos que la ciudad incluso tiene múltiplos de 12. ¿Sí? 12,000, precisamente aquí estamos hablando. 144,000. Aquí estamos hablando en Apocalipsis, los 144,000, sí señor, correcto. 12,000 de cada tribu, dése cuenta, múltiplos de 12. Y estamos viendo, dice la longitud, 12,000 estadios. Midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, ¿sí? Entonces estamos viendo acá los múltiplos de 12. 12 tiene que ver, recordemos, con gobierno y administración. ¿Por qué en la Nueva Jerusalén tanta referencia al número 12? Porque Dios es el gobernante supremo y el administrador supremo y habrá un gobierno y una administración perfecta, perfecta. ¿Sí? Entonces, el número 12, además de gobierno y administración, de acuerdo a lo que veo yo en la Escritura, hace referencia a los escogidos por Dios, ¿sí? De manera inmerecida para ser honrados. Repito, el número 12 también hace referencia a el ser escogidos o el escoger por gracia. ¿Escoger para qué? Para un lugar de honra, para un lugar de preeminencia, aunque no lo merezca. Por ejemplo, consideremos que 12 son los hijos de Israel. ¿Tenían méritos los 12? Bueno, exceptuando a José. ¿Tenían méritos los 12 para ser llamados jefes de esas tribus? No tenían méritos. Comencemos por Rubén. Rubén perdió los derechos de primogenitura por cometer incesto, ¿sí? Por subir al lecho de su padre y deshonrarlo. Judá también. Me recuerda cuando se llegó a bueno, pues Dios utilizó la providencia para que naciese descendencia para los hijos de Judá, pero
pero Judá no lo pensó así en el momento. Judá estuvo con una ramera. Bueno, en ese momento ella no lo era, pero se hizo pasar por ramera y Judá no lo sabía. Entonces, en términos técnicos, Judá no merecía. Los otros hijos, Simeón, Leví, ¿se acuerda que ellos mataron? Ellos fueron a la ciudad, a Siquem, y destruyeron la ciudad y mataron a aquel que había violado a su hermana. Ellos no merecían, ¿sí, Señor? Y a todo el pueblo, ¿no? Y a todo el pueblo. Usaron de astucia para destruir al pueblo. Vendieron a su hermano José y le hicieron, incluso pensaron, quisieron matarlo. Tal fue, ¿cierto?, el grado de maldad de sus hermanos. Ya después se arrepintieron, pero se cuenta que Dios los escogió para hacer las 12 tribus de manera inmerecida, Entonces, además de hablar de gobierno y administración, hablamos de gracia inmerecida para dar un lugar de honra. Tanta será la honra que en la Nueva Jerusalén están prácticamente los nombres de los 12 hijos de Israel. Están los nombres de los 12 hijos de Israel. Ahí estamos viendo entonces. Luego, ¿de quién más tenemos ejemplo que hayan sido escogidos por gracia? Los apóstoles. Todos. Precisamente estábamos mencionando antier en la serie de Corintios. Mirad pues vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿A quiénes escogió el Señor como apóstoles, por ejemplo? Dice en Hechos 4:13 que quienes les interrogaban en el concilio reconocían que ellos eran hombres del vulgo, que no tenían letras, que no tenían conocimiento, y lo reconocieron. O sea, ellos mismos se dieron cuenta que estos galileos no tenían méritos intelectuales, no tenían cuna noble, no eran de sangre azul, o sea, no eran descendientes de reyes, nada de eso. ¿Recuerda cuáles eran los oficios de los apóstoles? Pescadores es lo primero que nos viene a la mente. Publicanos, qué vergüenza, diría uno en la sociedad, pero esos son los que Dios escoge. Escogió a Mateo, ¿cierto? Escogió a un celote. Los celotes eran como personas revolucionarias, habíamos dicho que son como los de izquierda, ¿sí?, que están en contra del establecimiento, en contra de todo, entonces se quieren rebelar. Entonces el cristianismo acoge, ¿cierto? Cristo acoge a esas personas que de pronto el mundo rechaza o no lo considera digno, ¿sí? Dese cuenta a quienes escoge. Y ya hemos mencionado de Moisés, torpe de lengua, tardo para hablar. Ya hablábamos también de Gedeón, que se escondió porque tenía miedo de los enemigos. Jefté, que creo que era hijo de una ramera, por tanto sus otros hermanos lo tenían en poco a Jefté, y por medio de él Dios trajo victoria. David, ya hemos también mencionado que cuando los llaman a comer, porque Samuel había sido enviado para ungir al rey, pero él no sabía quién, él creyó que eran los más apuestos, los más musculosos, que parecían actores de cine, y hasta el papá se le había olvidado que el hijo estaba en el campo. Hasta el propio papá lo había ignorado. Nadie pensó que él iba a ser el ungido del Señor. Entonces, dése cuenta que el número 12 hace referencia entonces a los escogidos de manera inmerecida, por gracia, y son llamados a estar acá, digamos, como puestos en memoria, ¿sí? Entonces, bueno, la ciudad, ya dijimos, tiene medidas, dése cuenta, tiene una medida perfecta, es un cubo perfecto, un cubo perfecto. ¿A qué hace referencia que sea un cubo perfecto? Ya hemos hablado de los muros altos, que hacen referencia a la seguridad, lo mismo los ángeles,
Ya hemos hablado del número 12, que hace referencia a gobierno, administración, pero también el ser elegidos por gracia para un lugar de honra. ¿A qué hace referencia que la ciudad sea como un cubo? Creo que hace referencia a la perfección. El cubo es una medida, es un objeto geométrico, dicho sea de paso, isométrico. ¿Qué es isométrico? Por todos lados igual. Igual por todos lados. Entonces un cubo es una figura isométrica. O sea, es una figura perfecta. Señora, Una figura perfecta. perfecta. ¿A qué hace referencia que la ciudad sea un cubo? ¿Qué referencia de que A la ya perfección. se comparte ya esa naturaleza de que no hay tiempo ni espacio, porque como Dios está ahí, Hace referencia a la perfección de Dios, la perfección de los suyos. somos seres que, ¿cómo es? Tridimensionales. Somos seres, bueno, se habla de tricotomía y dicotomía, o sea, Ya, 3 o 2. como en la física. Sí, En cambio, Dios como pero- está fuera de espacio y tiempo, pero aquí estamos hablando básicamente de la perfección de Dios, de la perfección de su creación y de la perfección de su propósito para con su pueblo. A eso estamos haciendo referencia aquí, ¿no? Entonces, la disposición de las puertas, también 3 a cada lado, 3 a cada lado. O sea que 3 también tiene que ver con el número 12, porque en última son 3, 6, 9 y 12, dispuestas de manera isométrica, como ya dijimos, ¿sí? Entonces esto también es similar a qué, esto me recuerda a qué se les hace similar el hecho de que los nombres de los hijos de Israel estén 3, 3, 3 y 3 en cada una de esas. Al tabernáculo, ¿por qué? como estaban ordenados, Como estaban ordenadas las tribus, correcto, alrededor del tabernáculo, el campamento de Israel, es decir, todo Israel, se agrupaba de acuerdo a sus tribus. Al norte se agrupaban entonces 3 tribus. Al sur, 3 tribus. Al oriente, 3 tribus. Al occidente, 3 tribus. Entonces, esto hace mención también a la armonía, al campamento de Israel. Creo que cuando Balaam profetiza, habla de las tiendas de Israel que son hermosas. ¿Sí? ¿Lo dice así? Voy a tratar de buscar esa porción. Cuando se menciona la belleza o la armonía de las tiendas de Israel, ¿sí? Y entonces habla y bendice a Israel. Es lo que mencionamos allí, ¿no? Ahí dice, Números 24:5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Dice, cuán hermosas son tus tiendas. Bueno, la belleza creo que hace referencia al hecho de que Dios los haya escogido, los haya guardado, los haya organizado. De pronto no hace referencia a la belleza física, pero la manera como estaban distribuidas las tribus de Israel era de una manera armoniosa. ¿A qué hace referencia entonces la distribución isométrica de las tribus de Israel? O como dijimos, 3, 3, 3, 3. Hace referencia entonces a la armonía, a la comunión, ¿cierto? Porque si están en armonía, están bien colocadas, habla respecto al orden, ¿sí? Perfección, comunión, y esa va a ser la característica de la Nueva Jerusalén, comunión perfecta con Dios y con los consiervos, con los santos. Entonces dése cuenta que las puertas están distribuidas de manera similar a cómo se distribuían las tribus de Israel en el campamento cuando estaban en el desierto, ¿sí? Eso lo encontramos en Números 2. En Números 2. Y también tiene que ver con las puertas que Ezequiel vio en su templo, o en el templo que Dios le mostró más bien. Ezequiel 48, del 30 al 35. Y procederemos a hablar luego de los cimientos de la ciudad, y con esto termino. Quiero decir entonces que si se habla de las puertas que hacen referencia a ¿quiénes?
a los 12 apóstoles. Los cimientos hacen referencia a ¿quiénes? Las 12 tribus de Israel. Entonces, por así decirlo, es como si viéramos al Antiguo y el Nuevo Testamento juntos, es decir, todos los redimidos, no solo la iglesia, es decir, no solamente aquellos que vivieron a partir del o después o durante del Pentecostés hasta nuestros días, sino también los de la antigua dispensación, ¿sí? Que eran pues los israelitas y todos aquellos que fueron salvos en el Antiguo Testamento. Entonces la Nueva Jerusalén, que involucra a todos los redimidos de todas las épocas, a todos los redimidos de todas las épocas. Por eso se mencionan los apóstoles y se mencionan las tribus de Israel. Entonces vamos a orar. Perdón.